Paseos por la Sierra con Alberto Garín. El castillo de Villafuerte de Esgueva se encuentra situado en la localidad de este nombre, Villafuerte, en la provincia de Valladolid, a una treintena de kilómetros al noreste de la capital provincial. El castillo que vemos hoy, más allá de la muy interesante labor de restauración que se ha llevado a cabo, es en esencia la construcción levantada a partir de 1472 por Garcifranco de Toledo, un hombre de origen converso, su familia era judía, que trabajó primero para Enrique IV como contador, Enrique IV al que de alguna forma terminó por traicionar para a continuación pasar a trabajar tras la muerte de Enrique IV en 1474 a las órdenes de los Reyes Católicos, quienes en un primer momento no terminaron de confiar en Garcifranco, pero que al final encontraron que su buen hacer con los números y los dineros era interesante. Pues bien, Garcifranco levantó este castillo de Villafuerte en el Valle del Esgueva, un Valle del Esgueva que en plena Edad Media podía haber sido una especie de frontera de retaguardia por detrás del río Duero, pero que para esta segunda mitad del siglo XV, ya estaba muy lejos de cualquier frontera política convulsa, y a la larga la construcción de estos castillos hay que enraizarla en el prestigio de sus dueños, en este caso Garcifranco de Toledo, que de esta manera, con la construcción de la fortaleza, demostraba su solvencia económica, además de convertir el castillo en el eje a partir del cual dominar los territorios del entorno sobre los que ejercía un cierto señorío. Estaríamos así dentro de lo que Edward Cooper llamó los castillos señoriales de la Escuela de Valladolid, una serie de fortificaciones de esta segunda mitad del siglo XV, donde quizás el modelo podía ser el de Portillo, un castillo al que ya hemos dedicado un paseo por la sierra, y en donde se van a combinar una serie de elementos propios de la poliorcética militar, todos esos referentes que nos indican que estamos ante una fortificación concebida para defenderse de los enemigos que quieran atacar la posición e incluso para atacar a esos enemigos de alguna manera, pero con una serie de elementos residenciales, de lujo, insisto, de prestigio, que en cierta medida hasta pueden desvirtuar un tanto este concepto militar. Es muy interesante en ese sentido que cuando vemos estos castillos señoriales, comenzando por el de Villafuerte, llama la atención que tienen todo el repertorio de elementos que esperamos de un castillo. Aquí, por ejemplo, estamos paseando ahora al interior de la Liza, ese espacio que queda entre la antemuralla exterior que rodea todo el castillo, la barbacana, y la propia muralla interior, configurada por 4 grandes lienzos con 3 torres semicirculares en los ángulos y en la cuarta la gran torre del homenaje. Pero lo contradictorio está en que esa barbacana exterior es una barbacana que ya presenta una altura y un grosor propio de una fortaleza frente a la artillería. Estamos a finales del XV, la artillería ya lleva más de un siglo de recorrido, es algo omnipresente en cualquier campo de batalla, de modo que Garcifranco de Toledo, pese a no estar en una posición de frontera y no tener realmente enemigos que vengan a bombardearle, por si acaso incorpora ese elemento, esa barbacana antiartillería. Pero con la contradicción de que la estructura interior, estos altos lienzos que estamos observando, y sobre todo esta gran torre del homenaje que cuenta a su vez con sus propias torrecillas de ángulos semicirculares, estas no están preparadas para la artillería, son demasiado elevadas y en cierta medida demasiado estrechas para aguantar el empuje de los cañonazos que podían afectarle en caso de un combate. De modo que estamos en esa transición de una cierta arquitectura medieval donde no existía artillería y donde la grandeza de los elementos servía al mismo tiempo para desincentivar al enemigo y mostrar el poder del señor sobre sus siervos, pero con ese otro guiño hacia el mundo militar contemporáneo de la artillería. Hay otros elementos que llaman la atención. Hemos ido viendo, según recorríamos el exterior, cómo
Tenemos esos matacanes corridos, esos balcones que vuelcan en la parte superior del muro del castillo con aberturas en el suelo mediante los cuales ejercer un ataque vertical. Los matacanes se sitúan sobre las entradas, como esta por la que estamos accediendo, no en el conjunto del castillo. Cuando colocamos un matacán rodeando la totalidad del castillo, ya es un elemento decorativo, ya no es un elemento militar. O esta curiosa entrada, en donde aún hay un giro, vemos que entramos, hay que girar a la izquierda, luego avanzamos, digamos, todavía estamos jugando con esas entradas que de alguna manera buscan dificultar el acceso del enemigo al interior, pero una entrada que está prácticamente en eje con la propia entrada de la barbacana. Es decir, seguimos utilizando ciertas soluciones que nos pueden recordar a la poliorcética medieval de los auténticos castillos guerreros, pero que a la larga nos damos cuenta que desde ese punto de vista militar no tiene esa misma función. Y luego ya, cuando entramos al castillo, es cierto que el de Villafuerte se encontraba en un estado muy ruinoso cuando sus actuales propietarios, la Asociación Española de Amigos de los Castillos, adquirió este castillo en 1983, y de ahí, por ejemplo, que haya desaparecido prácticamente la totalidad del patio interior. Un patio con dos crujías en forma de L, de 2 niveles cada una de las crujías, con pórticos, unos pórticos posiblemente con unos arcos rebajados o incluso unos arcos conopiales, unas columnas que debían ser muy historiadas, que en el momento que ingresábamos al castillo, esa sensación de férrea fortificación que se veía desde el exterior, ya en el interior con este pórtico muy ornamentado, nos recordábamos que estábamos en un ambiente mucho más de residencia palaciega, señorial. Insistimos, son estos castillos señoriales de la segunda mitad del siglo XV donde importa más impresionar al visitante que mostrarle una especie de dominio militar. Ahí observamos una de las consolas de los arranques de los arcos que formarían ese patio en L interior del castillo. Pues bien, aquí hemos de entender que estamos ante un castillo donde importan los aspectos residenciales. De ahí que estas crujías tendrían una compartimentación interior en varios niveles para albergar todo tipo de estancias, desde almacenes a habitaciones, en algunos casos muy confortables. En ese sentido, las labores de restauración que desde la Asociación Española de Amigos de los Castillos se han emprendido desde hace varios años, dirigidas en esencia por Fernando Cobos, han sido muy acertadas, porque Cobos, el arquitecto Cobos, lo que ha buscado ha sido aprovechar las improntas que quedaban de las estructuras, en esencia mechirales, para reincorporar esas estructuras. Aquí estamos viendo todo el conjunto de vigas y de escaleras, con materiales contemporáneos, cierto, pero apelando a soluciones tradicionales, en esencia madera, y que de esta forma el visitante pueda entender esa compartimentación interior que nos habla de ese guiño al confort residencial de estos castillos señoriales de la segunda mitad del siglo XV. Porque estamos en ese momento de esa segunda mitad del siglo XV donde lo que manda en las modas arquitectónicas de la Europa occidental son todas esas fórmulas del Ducado de Borgoña puestas en marcha a finales del siglo XIV. Había que impresionar al visitante, había que epatar al recién llegado, pues con la riqueza de los patios muy ornamentados, con una pluralidad de estancias concebidas para ese confort, y a su vez con esa majestuosidad de los volúmenes externos donde, más que militar, es sencillamente impresionable el propio castillo. Todo esto es lo que aún logramos intuir cuando vamos recorriendo despacio el castillo de Villafuerte. Si ahora, como estamos aquí, caminamos por los adarves, nos vamos a encontrar con esa repetición sistemática del matacán corrido o del almenaje con una serie de saeteras que en muchos casos obedecen más a la búsqueda de un ritmo atractivo en la arquitectura que al propio hecho defensivo. El resultado, en definitiva, es una construcción que lo que estaba buscando nuestro Garcifranco de Toledo era impresionar a sus visitantes, dominar a sus súbditos que rodeaban el territorio, con los que tuvo no pocos problemas por la cantidad de impuestos que les impuso, y que a la larga Villafuerte obedece a ese modelo que decíamos antes que Cooper había definido de la Escuela de Valladolid. El castillo, como comentaba, fue adquirido en 1983 por la Asociación Española de Amigos de los Castillos, sobre todo por el empecinamiento de uno de sus miembros, Javier Bernard,
que ha sido el alma en la conservación y restauración de esta obra hasta la actualidad. Parece pertinente que la Asociación Española tenga un castillo propio y parece aún más pertinente que ese castillo precisamente encaje dentro de este modelo de los castillos señoriales, porque a la larga es el tipo de fortificación medieval que más ampliamente se ha conservado por toda España y que no hace tanta referencia a unas cuestiones militares, a pesar de que podía tener ese uso, como a esta búsqueda de control del territorio por parte del señor y sobre todo el empecinamiento de ese señor por demostrar su grandeza frente a los demás, frente a los otros nobles, frente al rey y en particular frente a sus súbditos. Villafuerte sigue en proceso de restauración. Cuanto más logremos avanzar en ese proceso, más fácil será entender el mensaje que este castillo quería transmitir en esa segunda mitad del siglo XV. Así que quizás haya que regresar en el futuro para ver nuevos avances y nuevas mejoras en Villafuerte.